Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a ver un elemento más de la electrónica que tiene múltiples aplicaciones que son los amplificadores operacionales. Vamos a ver en qué consiste este dispositivo. Estos dispositivos fueron desarrollados principalmente entre las décadas de 1940 a 1960 en lo que entonces fueron computadoras analógicas. Actualmente las computadoras que utilizamos son computadoras digitales que representan la señal como una secuencia de unos y ceros, lo cual veremos a partir de la próxima unidad. Pero en esta época las computadoras se utilizaban para resolver ecuaciones diferenciales. De ahí viene el nombre de amplificadores operacionales, ya que como veremos durante esta unidad, son capaces de realizar operaciones matemáticas como la suma, la resta, e incluso podemos integrar o derivar una señal utilizando amplificadores operacionales. De tal manera que las ganancias servían como los coeficientes de estas ecuaciones diferenciales que podían ser resueltas utilizando computadoras analógicas y que vinieron a sustituir los bulbos electrónicos. Este dispositivo va a tener al menos 6 terminales, aunque en general los encapsulados, como el que ven en pantalla, es un encapsulado típico de un amplificador operacional que tiene 8 terminales. El símbolo que vamos a utilizar es un triángulo como el que tiene indicado en pantalla, el cual va a tener diferentes terminales. Vamos a tener la terminal BS+, a la cual vamos a conectar una fuente de voltaje, y una terminal BS- que vas a aplicar la misma fuente de voltaje, pero con la polaridad invertida. En un momento vamos a aclarar esto a través de un ejemplo. Y vamos a tener además dos terminales, una que vamos a llamar la terminal no inversora o B+, y una terminal B-, que le vamos a llamar la terminal inversora. En este diagrama vemos cuál sería la organización de estas terminales para un amplificador de uso muy común, que es el amplificador modelo 741, en el que vamos a tener la terminal número 8, que no va a estar conectada, es decir, no se va a utilizar. Además vas a tener otras dos terminales de offset que vamos a explicar en un momento para qué sirven estas dos terminales de offset, que básicamente me van a ayudar a calibrar mi amplificador operacional. Internamente vamos a tener algunos ejemplos no lineales que van a hacer que la salida sea diferente de 0 cuando deba de ser igual con 0. A través de estas terminales nosotros podemos calibrar nuestro amplificador operacional. Vamos a tener la terminal inversora en la terminal número 2, la no inversora en la terminal número 3. Las terminales 4 y 7 vamos a colocar nuestra fuente de voltaje. Además vamos a observar que existe una muesca indicada con este símbolo que me va a permitir identificar la posición de cada una de las terminales. Vemos internamente cómo está fabricado un amplificador operacional. Este es el circuito interno que tendría este amplificador operacional número 741. No se preocupen, no lo vamos a resolver. Simplemente vamos a considerar este circuito que es sumamente complejo, pero que, como ven, me permite tener ganancias mucho mayores a las que tendríamos con los circuitos que resolvimos en las unidades anteriores, donde teníamos ganancias típicas máximas de alrededor de los 200, 300 veces en voltaje. Y en este caso, al tener este arreglo de circuitos, y en este caso, al tener este arreglo de transistores, en este caso son transistores de unión bipolar, vamos a tener amplificaciones mucho mayores y algunas características que van a permitir diseñar con mucha mayor sencillez mis circuitos sin tener yo que preocuparme por los corrientes y voltajes que circulan al interior de mi amplificador operacional. Entonces nosotros podemos sustituir todos estos elementos por un circuito bastante más simple y vamos a considerar que un amplificador operacional va a ser una fuente de voltaje controlada por voltaje. ¿Cuál va a ser el voltaje que va a controlar el voltaje de salida? Va a ser la diferencia entre el voltaje en la terminal no inversora, que es la terminal B+, y la terminal inversora, en este caso la terminal B-. Vamos a tener una impedancia de entrada, representada por esta resistencia de entrada. Vamos a tener un factor de amplificación, va a ser factor G, y mi resistencia de salida. En general vamos a tener una impedancia de entrada alta. ¿Esto qué significa? Que la corriente que entra al circuito va a ser cercana a 0, es decir, no va a consumir corriente de la etapa anterior, y la impedancia de salida va a ser baja. Esto quiere decir que va a entregar la mayor potencia posible hacia la siguiente etapa, además de tener una ganancia de voltaje alta. Vamos a ver algunos valores típicos. Las fuentes de alimentación que vamos a utilizar van a ir típicamente desde los 5 voltios
hasta los 18 voltios y la impedancia de entrada va a ser aproximadamente de 2 megaohms, una impedancia bastante alta, y la impedancia de salida va a ser de aproximadamente 75 ohms, que es una impedancia bastante baja, pero no cercana a cero, pues es un valor estándar que nos va a permitir modelar las siguientes partes del circuito. Las ganancias de voltaje van a estar del orden de los 200.000 para frecuencias bajas y la corriente de salida máxima va a ser típicamente de 20 mA, por lo que depende de la aplicación que nosotros requeramos. Puede ser que estamos etapas posteriores, por ejemplo, si queremos mover un motor en base a una señal de entrada, queremos tener alguna otra etapa de potencia, y típicamente se recomienda tener cargas no mayores a los 2 kiloohms. Es algo que tenemos que considerar en el diseño. Todos estos datos vienen en las hojas de especificaciones del modelo que ustedes estén utilizando. Y otro factor que va a ser muy importante dependiendo de la aplicación que ustedes quieran desarrollar va a ser la velocidad de respuesta. En este caso va a ser típicamente un cambio de 0.5 voltios en un microsegundo. Esto va a tomar importancia principalmente si ustedes quieren desarrollar circuitos para telecomunicaciones donde se utilizan frecuencias muy altas. Este es un factor sumamente importante. Vamos a ver algunos de los modos de operación más sencillos. Tienen muchos modos de operación, un amplificador operacional. En este curso veremos algunos de los principales. El más básico se conoce como operación sencilla, en el que podemos tener dos modos, en el que vamos a tener mi señal de entrada en fase con mi señal de salida. Si conectamos mi voltaje de entrada, es decir, mi señal de entrada en la terminal positiva, y mi terminal negativa yo la conecto a tierra. En este caso voy a tener una señal a la salida que va a estar en fase con mi señal de entrada. Por otra parte, yo puedo tener una señal invertida, pues se conoce como terminal inversora, cuando conectamos mi voltaje de entrada en la terminal inversora, la terminal no inversora la conectamos a tierra y ven que mi señal de salida va a estar fuera de fase 180 grados, es decir, cuando mi señal de entrada es positiva, mi señal de salida sería negativa. Por otra parte, una aplicación que va a ser muy importante, y de ahí viene el nombre de amplificador diferencial, y se obtiene cuando conectamos nuestra señal de entrada, la parte negativa a la terminal inversora y la parte positiva a la terminal no inversora. En este caso tendríamos simplemente un factor de amplificación, pero a lo que va a ser muy común y que lo vamos a utilizar para calibrar nuestro amplificador operacional utilizando las terminales de offset es cuando conectamos a tierra nuestra señal de entrada. Es decir, vamos a conectar una de las terminales a tierra y las otras dos terminales vamos a conectarlo tanto a la terminal positiva como a la terminal negativa, es decir, estamos sumando y restando la misma señal, por lo que teóricamente el voltaje de salida tendría que ser igual con 0. Si este voltaje de salida fuera diferente con 0, necesitamos añadir un potenciómetro a las terminales de offset de tal manera que nosotros podemos calibrar esas pequeñas no linealidades del circuito que me causan este error en mi señal de salida. Veamos con mayor detalle cómo es que funciona el modo diferencial del amplificador. Vamos a suponer que tenemos este circuito, es un circuito sumamente simple. Vamos a tener dos fuentes de voltaje de 12 voltios, pero vean que aquí tendríamos la terminal positiva en la que conectaríamos BS+, y aquí tendríamos la terminal negativa en la que conectaríamos la terminal BS-. Esto me va a permitir amplificar tanto la parte positiva de la señal como la parte negativa, pero vamos a tener un cierto límite de operación que sería el valor máximo de esta fuente de voltaje. Por ejemplo, vamos a suponer que vas a conectar una resistencia de carga RL a la salida, vas a tener mi función de entrada o mi voltaje de entrada VI, que va a oscilar entre más o menos 50 microvoltios. Es una señal bastante pequeña y cuando nosotros la amplificamos, si no tenemos el cuidado debido y utilizamos un factor de amplificación demasiado grande, el cual vamos a ver en videos posteriores cómo es que podemos controlar este factor de amplificación a través de colocar un arreglo de resistencias, podríamos tener una saturación de la señal, lo cual va a hacer que mi señal de salida esté saturada. Esto lo podemos ver a través de las curvas de amplificación que me van a traducir cuál va a ser mi voltaje de entrada y mi voltaje de salida. Es decir, en este caso en particular, posiblemente tengamos un voltaje máximo de entrada de alrededor de los 30 microvoltios, de tal manera que la señal de salida no esté saturada.
Durante los próximos videos vamos a hablar de diferentes configuraciones que nosotros podemos utilizar para realizar diversas aplicaciones utilizando amplificadores operacionales.